Ya. Bien, estábamos entonces en esto. Multiplicamos todo esto por menos 1. ¿Me escuchan, verdad? Sofía. ¿Aló? ¿Me Sí, escuchan? profe. Ya. Entonces estábamos en esta última ecuación. Ambas cantidades son negativas. Puedo multiplicar por menos 1. Y lo que tengo que despejar es el coeficiente de roce. Y este 14.000 que está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, si yo divido 10.484,005 y lo divido por 14.000, eso te da un valor de 0,7488, o sea, 0,749. Y recuerden, porque uno puede certificar que esto está correcto, porque obviamente el coeficiente de roce te quedó sin unidades. Recuerda que los coeficientes de roce son adimensionales, no tienen unidades, y sus valores varían entre 0 y 1. Y estamos dentro de la norma, por lo tanto tenemos una alta probabilidad de que el problema esté bien resuelto. ¿Ya? Entonces aquí vamos a las clases. Hoy día estamos a 17 del 11 2020. Y esto es Biofísica G1, grupo 1. Los mejores, ¿no? ¿O no? ¿Ah? Esperemos. Así que coloco aquí. No, si a la mayoría le fue bien. Entonces copiamos acá y esto lo pegamos aquí en la hojita. Entonces tienen el enunciado, tienen el dibujo. Esto que estoy haciendo lo hago con casi todos mis alumnos, ¿eh? Así que tiene que ser paciente, por favor, porque después se me olvida si lo dejo para más rato. Y eso que está ahí. Oh, ya. Ahí está. Entonces tiene su ejercicio, tiene su enunciado, el ejercicio y su desarrollo, ¿ves? Y yo acabo hace poco de generarle otros problemas más, que fue este otro problema. Aquí y le agregamos. Ahí le agregué los otros dos problemas que le acabo de explicar y le voy a colocar el desarrollo.
Y después fui a otro problema más. Ya, guardamos esto. Entonces ahí tiene los tres problemas que les he explicado hoy día en la mañana, ¿ves? Tiene el problema este que me es interesante porque tiene los tres tipos, como vuelvo a insistir, los tres tipos de energía que se puedan dar, y además tengo los sistemas conservativos y no conservativos. Aquí está el otro problema que acabo de explicar con la energía potencial elástica, y este otro problema, ¿cierto? Como el trabajo realizado, el teorema de variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces vamos a ir a buscar otro problemita más para tener ahí una buena... Esto lo vamos a cerrar, guardamos. Hay algunos problemas que no se los puedo preguntar, que lo hago con otra gente, porque por ejemplo había uno de ellos que tenía que ver con energía, con movimiento parabólico, y ese no lo he visto con ustedes. Ya, aquí tenemos un par de problemas que puedan ser interesantes. Vamos a copiar y eso lo vamos a pegar acá. Ahí. Y aquí tenemos acá, dice, hay un bloque que desliza hacia abajo por una pendiente curva sin fricción. Aquí tengo un bloque, esa es la pendiente curva, ¿cierto? Llega ahí, pum. Y después sube por un plano inclinado, como se muestra en la figura, ese plano inclinado. El coeficiente de roce entre el bloque y el plano inclinado es μ sub k. Determina la máxima altura y max que puede alcanzar el bloque. ¿Ya? Entonces, eh, vamos viendo. Eh, eso lo tengo en un dibujo aquí. Ahí está. Y este dibujo lo voy a llevar al Paint para poderlo explicar. Ya, entonces lo primero que voy a hacer es definir mi h igual 0. Como no está estandarizado, coloco mi h igual 0 aquí. Eso es para la altura. Eso lo decide uno. El bloque, cierto, se suelta desde el punto A. Recorre este espacio físico desde el punto A y va a llegar a un punto B, que es el que está ahí con una cierta velocidad. El cuerpo se suelta desde una altura h, que es conocida. ¿Ya? Si, en realidad el problema no dice en ninguna parte, fíjense bien por favor, dice acá, un bloque se desliza hacia abajo por una pista curva sin fricción y después sube por un plano inclinado como se muestra en la figura. En ningún momento te dicen si esto trae una cierta velocidad o se suelta. Si trae una velocidad al pasar por ese punto A, deberían darte el valor de la velocidad. Pero como no te la dan, uno asume que parte del reposo, es decir, la velocidad inicial del punto A vale 0. Aquí. Entonces, la velocidad inicial, la velocidad inicial del punto A
Entonces, alguien de ustedes, Sofía, me podrían preguntar, por ejemplo, o Grace, me podrían preguntar, oiga, ¿yo puedo definir mi h igual aquí? En este nivel referencial, por supuesto. Por tanto, todas estas alturas que están bajo el cero serían negativas. Eso lo considera uno a resolver el problema. Pero por comodidad, yo definí mi h igual 0 acá. Entonces, en el punto A, la velocidad inicial vale 0, tengo solamente energía de altura, no tengo energía cinética y no hay tampoco resortes comprometidos. Al pasar por este punto, tiene una cierta velocidad, que es la velocidad v sub b. Esa velocidad final del tramo AB pasa a ser la velocidad inicial del tramo BC, para subir por el plano inclinado. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer un análisis entre el punto A y B. Entonces, entre A y C, sistema conservativo, la pérdida de energía vale 0. Esto implica que la energía final del punto B es igual a la energía del punto A. Y yo recomiendo a mis alumnos coloquen todas las energías y luego evalúen. Entonces aquí colocamos todas las energías que hay en el punto B y todas las energías que hay en el punto A. En el punto B solamente hay cinética. No hay gravitatoria de altura y no hay energía potencial elástica, si hay un resorte comprometido. Y en el punto A que está arriba, no hay cinética porque parte con velocidad inicial 0, no hay energía potencial elástica, solamente hay energía potencial gravitatoria de altura. Entonces toda la energía gravitatoria de altura se transformó en energía cinética. Vamos a revisar el dibujo. Ahí está, ¿ves? En este punto solamente tengo energía de altura, energía gravitatoria. Y esa energía gravitatoria se transforma en energía cinética de movimiento al pasar por este punto. Cuando está en este punto B, solamente hay cinética, no hay gravitatoria ni elástica, porque está en h igual 0. Entonces, con eso, ¿qué podemos hacer? La energía cinética, la energía potencial gravitatoria del punto A se transforma en energía cinética del punto B. Eso es igual a un medio de la masa por la velocidad v sub b cuadrado, y eso es igual a mg por h. Se nos va la masa, y ese 2 que está ahí está dividiendo, pasa multiplicando, te queda 2g por h. Y te queda que v sub b cuadrado es raíz de 2gh. Entonces lo que hago, aplico raíz a ambas expresiones, y la velocidad v sub b al cuadrado te queda v sub b, y el otro te queda la raíz de 2g por h. Entonces te queda en función de la altura porque tú, en cuanto a número, no la conoces. Queda en función de esas variables. ¿Ya? Y ahora vamos a hacer un análisis entre el punto C y punto B. ¿Cuál es el punto C? El punto C es este punto. El bloque comienza a subir por este plano inclinado que tiene un ángulo θ conocido y va a alcanzar un punto de máxima altura que le llamaron Imax. Esa altura le llamaron Imax, que es la máxima altura que se alcanza. Es decir, el cuerpo comienza a disminuir su velocidad hasta que finalmente queda en reposo, debido aquí a la presencia de una fuerza no conservativa, que es la fuerza de roce, que hace que el bloque se detenga, alcanzando una altura máxima. Esa pendiente tiene un ángulo θ. Entonces, de ese triángulo que yo estoy conformando ahí, ahí está, esto es la altura máxima, esta es la base, ese es el ángulo, y eso es la longitud L que va a recorrer. Entonces, ¿qué tenemos de eso? Tenemos esta situación. Ahí. Si digo seno de θ es cateto opuesto partido por la hipotenusa. O sea, digo I max partido por L. Y de despejo L. ¿Y el L cuánto te queda? El L te queda... eso te queda... El L te queda... Eso no está bien. Seno θ es cateto opuesto partido por la hipotenusa. Ah, pero queremos el L. Así que el L te queda I max partido por seno θ, que es esa longitud que no la conocemos. Entonces te queda I max dividido por el seno del ángulo en cuestión.
Entonces ahí tenemos el L. Y acá tenemos algunas fuerzas que están actuando, que es la fuerza normal y el peso mg. ¿Ya? Y cada vez que yo tengo un cuerpo que esté, ¿cierto?, subiendo por un plano en cuestión del ángulo θ, la normal te queda igual a mg cos del ángulo. ¿Ya? Si yo lo proyecto para allá. Ya lo dije en algún momento, cuando tengo un plano horizontal, la normal es igual al peso mg. Cuando tengo un plano siendo un ángulo alfa o θ, la normal vale mg coseno del ángulo en cuestión. Entonces, con esa información a la mano, en no conservativo hay pérdida de energía, y esa pérdida de energía se debe al trabajo hecho por una fuerza de Rosa. Entonces aquí colocamos el delta, que es lo final menos lo inicial. El punto final es C, energía cinética al C, gravitatoria al punto C, elástica al punto C. Cinética del B, gravitatoria del B más elástica del B igual al trabajo hecho por la fuerza de Rosa. ¿Qué energías van a quedar? Vamos a ver el dibujo. Aquí solamente tengo cinética, porque el bloque, ¿cierto?, comienza a subir el plano inclinado con una cierta velocidad v sub b, que se conoce. La velocidad final del punto B pasa a ser la inicial del punto BC. Así que esa energía, esa velocidad la sabemos. Y en este otro punto solamente tengo altura, ¿ya? Tengo altura y no tengo cinética porque se detiene en cuestión. Así que fíjate bien, la energía cinética se transforma en energía gravitatoria del punto C. Y aquí tenemos, en el punto C no hay cinética porque se tiene, no hay energía de potencia elástica, y sobrevive la energía de altura del punto C. En el punto B no hay gravitatoria porque está en H igual 0, no hay elástica, y tengo, cierto, K sub B. Energía cinética, como es negativa, te queda esa expresión. Entonces te queda mgh sub C menos un medio de la masa por la velocidad del punto B. Y la velocidad del punto B, que es eso que está ahí, ahí está, ¿ves? 2gh. Reemplacé por el 2gh porque eso es la velocidad del punto B al cuadrado. Y eso es igual al trabajo hecho por la fuerza Rosa. Y de ahí puedo eliminar el 2. Ese 2 lo puedo eliminar con este otro 2. Ese 2 lo puedo eliminar con ese 2 que está ahí. Entonces te queda mgh sub c. Pero a la altura del punto C le llamaron Imax, que es nuestra incógnita. Entonces reemplacé por el H, ¿cierto? Este H sub C lo reemplacé por el Imax. Y esto te queda mg por h porque los dos se fueron igual al trabajo hecho por la fuerza Rosa. Ya no puedo hacer nada más que esté ahí, al lado izquierdo. Lo que tengo que analizar es el trabajo hecho por la fuerza Rosa. Y el trabajo hecho por la fuerza Rosa es la fuerza de Rosa por la longitud que recorre por el coseno 180 grados. Y coseno 180 grados, ¿cuánto vale? Menos 1. Por eso te queda la fuerza Rosse, es el coeficiente Rosse, le llamaron mi sub k por la normal, por el desplazamiento, por el coseno 180 grados, que se traduce en menos 1. Pero en este caso, por tener un plano inclinado haciendo un ángulo θ, la normal vale mg coseno del ángulo. Y además L nos queda Imax partido por seno θ, donde fue mostrado aquí. L te queda Imax partido por seno θ, y la normal vale mg coseno θ, cosa que ya hemos evaluado en algún momento. Entonces reemplazamos. Tengo, eso te va a quedar mg Imax igual a, aquí voy a colocar mg por Imax, ya, y esto te queda mg es igual a ni sub k por la normal, pero la normal ¿cuánto vale? Vale mg, esa es la normal, mg coseno θ partido por L, que vale Imax por seno θ. Entonces, si tú te das cuenta, puedo eliminar el mg
Y eso te va a quedar, bueno, también se va el G. Ahí está. Entonces te queda I max menos H, y eso te queda menos ni sub K, y te queda coseno partido por seno. Coseno partido por seno, ¿cuánto es? Coseno partido por seno, ¿cuánto queda? Tan a la menos 1. ¿Ah? Perdón, Sofía. Tan a la menos 1. No. Seno partido por coseno te queda tangente. Coseno partido por seno te queda cotangente. Ahí está, ¿viste? ¿Y cómo tú te funcionas tú? A ver, voy a colocarlo aquí. Eh, pero coseno teta partido por seno teta es cotangente. ¿Y cotangente igual a cuánto? No aparece en la calculadora, ¿no? La cotangente aparece tangente. Pero la cotangente es 1 partido por tangente. ¿Ya? Entonces, si tú tienes que calcular la cotangente, colocas 1 partido por la tangente del ángulo en tu calculadora. Entonces, eso te quedó cotangente por Imax. Entonces, agrupo términos que tengan Imax a un costado. Todo este término que está aquí lo voy a pasar al lado izquierdo con signo positivo. Por eso te queda con signo positivo. Y este menos h pasa al otro lado con signo positivo h. Y factorizo por el elemento que se repite. Imax, Imax. Y eso te queda Imax factor de 1 más mu cotangente teta igual a h. Y este término está multiplicando al Imax, pasa al otro lado, dividiendo. Y te queda que el Imax es h partido por 1 más mu cotangente teta. Del problema se conoce h, se conoce ni sub k porque me dicen que ese es el coeficiente roce, y se conoce el ángulo teta. Por lo tanto, si tú conoces el ángulo teta, le puedes aplicar la función cotangente. Y ese sería entonces el resultado para el Imax. Queda en función de esas variables que se conocen h, ni sub k y cotangente teta. Miren por favor aquí el enunciado. Te dan ni sub k, Imax, ¿es cierto? Y te dan el ángulo teta. Y te dan la altura h. ¿Ya? Ahora, esto que está aquí es metros porque es altura. Lo que está abajo es un número puro porque no aporta unidad. Eso es un número puro. El mu no tiene unidad y la cotangente tampoco tiene unidad y te queda h en metros. Así que si esto vale metro, esto vale metro. Y la altura que va a alcanzar va a ser mucho menor que la altura de la cual se dejó caer porque obviamente hay disipación de energía por roce. Y ese sería entonces el resultado en cuestión. ¿Alguna duda, alguna consulta? Entonces también les voy a agregar estos dibujos que están aquí. Toda esta explicación es necesario hacerlo para que tenga más detalle el problema. Copiar, pegamos. Y ahí tiene entonces, tiene su
tiene su ejercicio, tiene las cosas que hay que necesarias y tiene su resolución. ¿Ya? ¿Pregunta, duda de esto? ¿Alguna consulta? ¿Alguna consulta? Bien. Entonces yo más rato les voy a subir esta hojita con estos problemas. Entonces la vamos a guardar al tiro para que no se nos olvide. Y también tengo que hacerlo al tiro. Eliminar. Cambiar el nombre. Entonces ahí tengo las clases, los ejercicios que hice hoy día, que después los tengo que subir. Y ese video que está ahí en MP4 lo tengo que subir a YouTube y eso es aproximadamente como una hora más que tengo que esperar para poderlo hacer. Bien, entonces vamos a pasar a otro materia que tiene que ver con lo que es los fluidos. A ver dónde está eso. Aquí está. Bien, vamos a ver lo que son los fluidos
Y la justificación para poderlos ver es que usted los necesita porque hay actos tan cotidianos como tomar una ducha, respirar o beber agua requieren necesariamente la circulación de los fluidos. El estudio de la mecánica de fluidos puede ayudarnos para comprender la complejidad de la naturaleza como para mejorar el mundo que hemos creado. Si bien la mecánica de fluidos está siempre presente en nuestra vida cotidiana, lo que nos falta es cierto expresar en términos cuantitativos o la manera en que se diseñan con base en este conocimiento. Entonces, ¿qué características van a tener nuestros fluidos? No se resisten a la deformación, pues ofrecen resistencias pequeñas o nulas a las fuerzas cortantes. Ausencia de memoria de forma, es decir, toman la forma del recipiente que los contiene. Si te das cuenta, el fluido aquí está en una jeringa, en un cilindro, y si tú haces una presión y este globo tiene orificios, adquiere la forma, ¿cierto?, de la esfera, y sale, ¿cierto?, a través de los orificios con una cierta presión. Esta última propiedad es la que diferencia claramente al fluido de los líquidos y gases de los sólidos deformables. ¿Qué se va a entender por el concepto de fluido? Se entiende por fluido un estado de la materia en el que la forma de los cuerpos no es constante, sino que se adapta al recipiente que los contiene. Por ejemplo, los líquidos y los gases corresponden a dos tipos de diferentes fluidos. Aquí tenemos, ¿cierto?, líquido, gaseoso y sólido, los tres estados fundamentales de la materia. En realidad son cinco, ¿ah? Habría que agregar aquí el plasma y habría que agregar el estado de Bose-Einstein. Son cinco los estados de la materia, no son tres, pero uno trabaja aquellos que son más recurrentes, que son parte de nuestra vida cotidiana, como son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. ¿Dónde podríamos tener plasma? En una aurora boreal, por ejemplo, en una soldadura al arco, en la caída de un rayo, en la lava, ¿cierto?, en el magma de un volcán. Pero nadie anda jugando con un volcán, ¿no es cierto?, o con lava y una serie de otras cosas. Por lo tanto, eso no es tan frecuente como son los sólidos, los líquidos y los gaseosos. Los líquidos tienen un volumen constante que no puede modificarse apreciablemente por compresión. Se dice que los fluidos son incompresibles. Los gases no tienen un volumen propio, ocupan totalmente el recipiente que los contiene, son fluidos compresibles porque a diferencia de los líquidos sí pueden ser comprimidos. Entonces los líquidos son incompresibles, adquieren la forma del recipiente que los contiene y aparte, ¿cierto?, a diferencia de los gases que sí se pueden comprimir. Entonces estamos definiendo las características de nuestros fluidos. ¿Qué relación entre la masa y el volumen de los fluidos? La masa y el volumen están directamente relacionados. Por ejemplo, la constante proporcional se conoce como la densidad ρ. Ρ, que es la densidad, es masa partido por volumen, cosa que ya la hemos visto en algún momento y sus unidades del sistema internacional son kilogramos partido por metro cúbico, que corresponde a la densidad. La densidad ρ de una sustancia es la masa por unidad de volumen de dicha sustancia. Es decir, en el fondo es el cociente entre la masa, ¿cierto?, que ocupa un cierto volumen. Por ejemplo, si tú tienes una esfera de cemento, ¿cierto?, la densidad sería la masa de esa bolita de esa esfera de cemento y tú le calculas el volumen. Entonces tienes la masa, lo tomas en una balanza, lo masas, le calculas el volumen, haces el cociente y lo que obtienes es la densidad, ¿cierto?, del material con el cual fue construido. El peso específico gamma, ¿cierto?, se define como el cociente entre el peso y el volumen de un cuerpo. Entonces gamma es el peso partido por el volumen, y si tú haces la diferenciación masa partido volumen por G, eso te queda ρ por G. Si se vuelve a conectar, lo volvemos a conectar, por favor. Queda poco tiempo. Y ahí entonces tiene el peso específico y tiene la definición de la densidad. La densidad, ¿cierto?, es el cociente entre la masa y el volumen de un objeto. En cambio, el peso específico es el producto del peso del objeto en un cierto volumen, pero también se puede expresar en términos de la densidad y de la aceleración de gravedad. Aquí tenemos algunos valores de la densidad.
absoluta, por ejemplo, el acero, aluminio, zinc, cobre, cromo, estaño, hierro, magnesio, níquel, y las densidades tienen su variabilidad en gramos partido por centímetro cúbico. Aquí tengo otras sustancias, ¿cierto? El oro, plata, platino, plomo, silicio, sodio, titanio, vanadio, wolframio y sus correspondientes densidades. Estos valores de densidad, como lo mencioné en algún momento, uno no se los aprende de memoria, sino uno lo entrega como datos y esos datos los vimos en nuestra primera parte. ¿Se recuerdan o no? Cuando vimos conversión de unidades y yo hice referencia de tipo cosas. Aquí tenemos también otros ejemplos de líquidos: el aceite, ácido sulfúrico, agua que vale 1, el agua de mar que varía entre 1,01 y 1,03, el alcohol etílico, el bromo, la gasolina, la glicerina, el mercurio, el tolueno, y están los valores, ¿cierto?, para también los líquidos con su densidad absoluta. Definición de la densidad relativa. Normalmente la densidad relativa Rho sub R de una sustancia es el cociente entre su densidad y la densidad Rho sub P de otra sustancia referente que se toma como patrón o medida. Entonces la sustancia para sustancias líquidas se suele tomar como sustancia patrón el agua o el mercurio, cuya densidad